¿Alguna vez te has encontrado en una situación con una persona que quizás está tratando de dañar tu nombre, tu reputación en tu trabajo, en tu familia, en tu escuela o en cualquier punto de tu vida, donde no sabes qué hacer, sientes que viene una traición de parte de alguien que amas y no sabes cómo reaccionar, no sabes qué el Señor quiere que tú hagas? Bueno, el Salmo 3 y el Salmo 4 es exactamente lo que nos va a presentar la situación que David pasó ante una traición y cómo él pudo orar hasta tener confianza en Dios. Bienvenido una vez más a un video más de los estudios en el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar analizando el Salmo número 3. El Salmo 3 tiene 8 versículos. El título dice Oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. La palabra matutina ya quiere decir es una oración mañanera. Entonces quiere decir que este salmo lo más probable se escribió en la mañana, o la intención de este salmo escrito por David es para que se ore en la mañana, oración matutina. Antes de entrar al contexto de este Salmo 3, es importante mencionarles que el Salmo 3 y el 4, muchísimas personas piensan que son dos salmos escritos en el mismo tiempo, en la misma temporada difícil que estaba viviendo David. Hace un tiempo atrás yo le prediqué a la iglesia que yo pastoreo del Salmo número 4 con el título Tú descansa mientras Dios pelea. Y allá estuvimos entrando un poco en el contexto del por qué David se enfrentó en una circunstancia difícil y no sabía descansar en el Señor. Pero vamos a enfocarnos en el 3 como una oración matutina. En el próximo video, que va a ser el Salmo 4, allá vamos a considerar ese salmo como una continuación al 3. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. El contexto del Salmo 3 es segunda de Samuel 15 al 18. Ese contexto es bien interesante porque allá vemos que el hijo de David, Absalón, la Biblia enseña que este hijo de David estaba maquinando una traición desde adentro del palacio y estaba tratando de formar una rebelión en contra del rey David en ese tiempo, y estaba dividiendo al pueblo, dividiendo a los que estaban trabajando adentro del palacio y eh, tristemente, ¿no? Absalón tuvo éxito y levantó una rebelión en contra de su padre David. Entonces, esta temporada fue una muy difícil. El contexto lo vemos en 2 de Samuel 15 al 18, pero el corazón de David en ese momento difícil se registra en este Salmo número 3. Acá vamos a ver 4 diferentes secciones y vamos a estar dividiendo este Salmo en grupos de 2. El primer párrafo es del 1 al 2. El segundo párrafo es 3 al 4. El tercer párrafo es versos 5 al 6 y el cuarto párrafo es 7 al 8. Allá vamos a poner unas palabras claves. La primera estrofa se va a llamar, voy a poner aquí en este lado acá, crisis. La segunda estrofa se va a llamar confianza. La tercera estrofa, bendición. Y la cuarta, declaración. Okay. Crisis, confianza, bendición, declaración. Entonces vamos a considerar ese contexto y allá vamos a entrar. Recordemos bien que David acá está siendo tentado
Lo digo en ese sentido de que David fue un hombre de guerra y él supo usar muy bien la espada. Pero en este salmo David está tan angustiado, está tan turbado por lo que está pasando con su hijo Absalón, que él siente que se ha quedado solo y Dios es su paz. El Salmo 3 vemos que Dios es paz y salvación en medio de una situación que involucra a una persona que amamos, que quizás nos traiciona o sucede algo en la vida cotidiana donde esa relación con padre, madre, hermano, primo, etcétera, amigo, se descompone, se deshace, se debilita por un malentendido o tristemente en este caso por unas malas intenciones. Aún el hijo de David muestra aquí la mala intención, pero aún en ese momento, cuando somos tentados a hacerle daño a esa persona, a defendernos indebidamente, David nos enseña acá que su confianza está en Dios. Verso 1 y 2 es la crisis, el problema de David. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado? Quiere decir que si se han multiplicado eran muchos. David estaba en una gran angustia y su hijo lideró lo que parecía ser esa rebelión exitosa. Pero cuando David vio que Absalón pudo unir a todos los amigos y los asociados que estaban alrededor de David, él dice, ¿cuántos se han multiplicado? Quiere decir que ya no son uno, ni dos, ni tres. Ahora son bastantes. Mis adversarios. Y dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Yo quiero que usted se dé cuenta cuántas veces esta palabra salvación se repite. Yo voy acá a ponerla acá en una caja. Salvación. Vemos acá en el verso 6, sálvame. Y el verso 8, salvación es de Jehová. De seguro David está buscando la salvación de Dios y no es en el contexto que nosotros lo sabemos. Para nosotros salvación es la salvación que nos ha dado Cristo en la cruz del Calvario para tener vida eterna. Pero en este contexto, en esta temporada, en esta época, la salvación de Dios que David está pidiendo o está reclamando es la salvación de sus enemigos. Y él dice que muchos son los que se han levantado y dicen que no hay para él salvación. La situación era tan mala para David que muchos estaban sintiendo que la ayuda de Dios no estaba allí para él. Y lo impresionante de todo esto es que cuando David siente las palabras de todos los que están alrededor de él, allá vemos la turbación. Entonces esto nos debe dejar claro que no importa la situación que vivamos, no importa cuántas personas digan que Dios no está con nosotros o cuántas situaciones lo anuncian, nuestra decisión de confiar en Él y de saber que Él es nuestra salvación, que Él es nuestro refugio, nuestro ayudador, nuestra decisión basta. A través de nuestra fe podemos decidir por fe de que Él es salvación para nosotros. Y entonces, si se dan de cuenta, también podemos ver esta palabra acá, que es Selah. 1, 2, 3 veces lo vemos. La palabra Selah es una palabra hebrea que aparece 74 veces en el Antiguo Testamento. Y lo más probable tiene que ver con algo musical, pero también vemos que esta palabra Selah se refiere como una pausa, una reflexión, una meditación. O sea, es como una pausa para meditar en las palabras que se acaban de pronunciar. Entonces, si se dan de cuenta, está escrita en este lado acá. Entonces, cuando vayamos leyendo, hay un Selah, hay una pausa, hay una meditación. Quiere decir que debemos de leer el Salmo verso 1 y 2 y pausar
meditar, reflexionar. O sea, aplicar este salmo a nuestra situación y saber cómo podemos descansar en él. Esa es la crisis, el 1 al 2. Crisis. Versos 3 y 4 nos va a presentar la confianza que David decidió tener. Porque David vio que Dios estaba haciendo algo en medio de la tribulación. Entonces él declara que Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Quiere decir, tú eres mi protector. Aún yo estando bajo el ataque del enemigo y estoy asustado, estoy atemorizado, yo necesito un escudo y yo sé que tú eres mi escudo. Esto no es una oración para pedirle a Dios que cumpla esto es una declaración. David está declarando esta confianza en Dios. Tú eres mi escudo alrededor de mí. Quiere decir que me proteges toda mi vida. Proteges mi palacio, proteges mi recámara, aún yo estando fuera de la protección de mis guardias en el palacio. Tú eres mi protector, tú eres mi escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Quiere decir que si Dios tuvo que levantar su cabeza, ¿cómo tenía la cabeza? La tenía cabizbaja. Dios era el que levantaba la cabeza de David. Quiere decir que él lo hacía mirar para arriba, no mirar a la situación que estaba pasando. David estaba viendo la gloria de Dios y sabía que se estaba manifestando a través de la protección que había sobre su vida. Mire, hermano, no hay nada más glorioso que podamos levantar nuestra cabeza en medio de las circunstancias. Y eso es lo que David presenta en este versículo número 3. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Otros decían que Dios no quería tener nada que ver con David, pero David dice gloriosamente, él me respondió. Dios escuchó mi clamor. Aunque Absalón se estaba apoderando de Jerusalén y estaba causando esta caída del rey David, la situación fue tan fuerte que David tuvo que salir de la capital y tuvo que esconderse en otro lugar. Y David sabía que Absalón, aunque estaba así, quizás controlando a Jerusalén, Absalón no estaba controlando el monte santo de Dios, que Jehová mismo mantenía esa posición y que Dios iba a escuchar y ayudar a David desde su monte santo. Esa es la confianza. Versos 5 o 6 es la bendición. ¿Cuántas veces nos encontramos con situaciones similares y no podemos ni dormir? Nos sentimos ansiosos, no sabemos qué hacer y sentimos que la situación va a empeorar, que la persona va a aumentar en su maldad y no sabemos qué hacer. Mira la declaración de David acá. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. David usó estas evidencias como la bendición de Dios. Por eso es que esta sección, este párrafo se llama bendición, porque David está declarando que él se pudo acostar, que él pudo dormir y que se pudo despertar, porque Jehová me sustentaba. Verdaderamente debe haber sido una almohada suave para poder hacerse olvidar de su peligro. Es la almohada de la presencia de Dios, de que se pudo acostar y dormir y despertar. Amados hermanos, la presencia de Dios es la almohada más suave para que podamos descansar y que podamos confiar en que Él está en control. Dios nos sostiene mientras dormimos, pero nosotros deberíamos considerar este verso y saber descansar en Dios, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Verso 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí.
como Dios estaba sosteniéndolo, pues David no tiene que temer. David va a estar en pie de cualquier enemigo. Y lo impresionante de todo esto es que vemos cómo se cumple, por ejemplo, Romanos 8:31, que nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este verso es como una referencia, verso 6, a Romanos 8:31, porque como Dios está con nosotros, ¿de quién temeremos? Dios es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Verso 7 y 8 es el último párrafo y acá vemos una declaración. Esto ya son cosas proféticas que David está declarando. Yo quiero que ustedes se den de cuenta, por ejemplo, unas palabras que David usa acá para referirse al juicio que iba a venir a sus enemigos. Pero esto no quiere decir que nosotros debemos orar de la misma manera. Déjeme empezar en el verso 7 para que usted lo entienda. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Bien, esa es una oración que deberíamos hacer, pedirle a Dios su salvación. La mente de David estaba en eso, en la salvación, en que Dios se levantara de su trono y le hiciera justicia. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, deberíamos aplicar también las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que a veces debemos descansar, debemos de sufrir, debemos de pasar persecución. El libro de Mateo lo enseña. Mateo 5 habla de la bienaventuranza de cuando por mi causa os vituperen, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que padecen injusticia, etcétera, porque ellos verán a Dios, heredarán la tierra, y esa es nuestra confianza. Entonces, cuando vemos que David declara, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, ya esos son palabras metafóricas, y yo diría que también quizás proféticas, porque dice que el Señor los hirió a todos en la mejilla. Esto es como una declaración profética, que el Señor se va a encargar de ellos, y esta palabra mejilla es como una vergüenza, que Dios avergonzará a los que estaban levantándose en contra del rey, y que Él iba a quebrar los dientes de ellos. También ya esto es una metáfora. Pastor, pero esto quiere decir que deberíamos orar así por nuestros enemigos o por aquellos que se levantan contra nosotros, o quizás por aquellos que no se llevan con nosotros o están haciéndonos quizás tropezar, nuestro testimonio quizás está siendo perjudicado por mentiras que ellos están hablando. ¿Deberíamos orar así? La respuesta es no, no. No deberíamos orar de esta manera, porque aunque esto es una oración que David está haciendo, deberíamos pedirle al Señor misericordia, deberíamos pedirle al Señor amor, pedirle al Señor el fruto del Espíritu Santo mientras pasamos por situaciones semejantes. Acuérdate también que la Biblia dice que el que salva una alma es sabio. Si el Señor se quiere encargar de una situación de venganza, una situación donde tú sientes venganza o sientes que deberías defenderte, si el Señor se va a encargar, pues que Él se encargue. Pero tú ora, pídele al Señor que te ayude a ti en medio de la crisis a tener confianza, que recibas una bendición de acostarte, de dormirte y despertarte. Y esta declaración que es profética, verso 8, la salvación es de Jehová, no es de David, no viene de David, no viene por las manos de David, no viene por las manos de nadie. La victoria viene de Dios, y esa es la bendición para nosotros. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Quiere decir que este verso mostró el corazón de David, que en un momento de dificultad personal, David sabía y declara que de dónde viene la salvación, de Dios.
y que sobre su pueblo habrá la bendición de Dios, que Él se iba a encargar, que si Dios lo puso en el palacio, Dios se iba a encargar. Entonces, de esta manera nosotros deberíamos ver este salmo. Es una bendición saber que Dios está en control aún en medio de situaciones con personas que se levantan en contra de nosotros o en algún malentendido que hay entre una persona, una relación, una amistad. Dios está en control y deberíamos pedirle a Dios que sepamos confiar en Él y ver cómo Él es nuestra salvación. Bueno, hasta aquí ha llegado este Salmo número 3. Espero en el Señor que te sea de bendición y será hasta la próxima con el Salmo número 4. Dios te bendiga.